muchísimas gracias pues a todos los que estáis aquí presentes para concluir y completar pues esta segunda cátedra dedicada a San Juan Pablo II, con este título tan sugerente, ¿no?, de construir Europa desde un humanismo integral, ¿no? Quizás la propuesta de mi tema parece ser como muy concreto o muy limitado a tratar de defender o hacer apología de un personaje, pero yo quisiera enfocarlo más desde una perspectiva mucho más integral, ¿no? Tomar esta pregunta, ¿por qué patrona de Europa?, no tanto orientado a la realidad personal de un santo, de una santa en este caso, ¿no?, sino que tomándola como la pregunta que en el fondo ha estado resonando en el eco de todas las intervenciones que hemos ido escuchando a lo largo de estos días y que fundamenta un poco la intencionalidad de este congreso, ¿no? La pregunta sobre cómo establecer también bases para un diálogo que no se vea condicionado por una realidad concreta, reducida simplemente a una perspectiva religiosa o cultural, sino una pregunta que en definitiva afecta a todos los seres humanos. Yo recuerdo que cuando fue proclamada Edith Stein junto con Catalina de Siena y Santa Brígida de Suecia como copatronas de Europa, aquí, sobre todo en Ávila, resonaban algunos ecos como de protesta e incomprensión, ¿no?, de cómo Juan Pablo II se le ocurría designar a estos personajes quizás poco conocidos o bastante desconocidos, sobre todo quizás en el ámbito hispano, ¿no? Catalina de Siena, pues sí, era una figura que resonaba porque le siguió a Teresa en la proclamación como doctora de la Iglesia, pero las otras dos, ¿qué podían aportar o qué podían significar frente a lo que podría haber significado una Teresa de Jesús, ¿no? Ese amor patrio, ¿no?, que sobre todo aquí en Ávila pues tenemos, ¿no? Y la figura pues de Edith Stein personaba como, pues sí, una judía convertida, que se había convertido, bueno, leyendo el libro de la vida de Santa Teresa, y algo le tocaba a Teresa por ahí, ¿no?, y que había muerto en los campos de concentración de Auschwitz, ¿no? Pero bueno, es evidente, y creo que así quedaba constancia de ello en el primer encuentro que celebramos de la Cátedra Juan Pablo II y cuyo libro presentaba el padre Jurek el viernes, ¿no?, que para el Papa Wojtyła tenía una especial simpatía por la figura de Edith Stein, a la que ya había beatificado él en Colonia en 1987 y que apenas había canonizado un año antes de la declaración de Edith Stein como copatrona de Europa. En el 99 fue la declaración, en el 98 la canonización. También es clara la coincidencia vital y existencial de los dos santos. Tanto Juan Pablo II como Edith, sus trayectorias intelectuales y histórico-biográficas tienen grandísimas semejanzas a la hora de descifrar los contenidos principales. Ambos con una formación fenomenológica, ambos con grandes conocimientos de la tradición tomista, ambos enamorados de la mística del Carmelo, ambos, yo diría, grandes buscadores de la verdad, de la dignidad y de la realización en plenitud del ser humano. Cierto que todo ello no da razón por sí mismo de esta elección, que sin duda tuvo que ser muy bien pensada, muy bien meditada y contrastada, tanto por el Papa como por el equipo de asesores que pudo tener a la hora de tomar esta decisión, ¿no? Y más en el caso de Edith Stein, que
pues recientemente había sido canonizada, ¿no? Mi intento a lo largo de la exposición va a ser tratar pues de evidenciar lo que sí, en el título de la ponencia se me ha pedido directamente y con claridad, ¿no? ¿Por qué Edith Stein fue elegida y declarada como patrona de Europa? Una pregunta que, como os decía al inicio, pretende también dar respuesta a, a esa dinámica de cómo construir Europa, cómo construir, si queremos, humanidad desde la perspectiva que nos puede plantear u ofrecer este personaje en concreto, ¿no? Lo voy a tratar de hacer como en tres momentos, ¿no? Para tratar de evidenciar también esos aspectos que de una u otra manera forman parte de este patrimonio, ¿no? Por un lado, lo que podríamos denominar el contexto de la proclamación, del patronazgo. Un segundo momento que voy a tratar de analizar con vosotros es el motu propio expedificandi, a través del cual Juan Pablo II nos sorprende con la declaración de estas tres copatronas de Europa, y cuál es el significado que él subraya y resalta de esta elección. Y en un tercer momento, lo que podríamos denominar el más allá de lo evidenciado, ¿no? ¿Qué emerge del testimonio, de la vida, de la trayectoria, del aporte de Edith Stein, que realmente pueda ayudarnos en este reto que tenemos todos, ¿no?, individual y comunitario, de seguir construyendo Europa, de seguir construyendo humanidad, en definitiva, ¿no? El primer aspecto, el contexto de la proclamación. Fijaos que el contexto inmediato de la proclamación hace referencia a dos momentos, yo diría que muy significativos, que en sí mismo ya nos hablan y nos dicen o nos hablan de esta razón de ser de la declaración. Por un lado, fijaos, es en 1999. Estamos en una época de cambio o un cambio de época, ¿no?, marcado por el inicio de un nuevo milenio que se aproximaba. Y por otro lado, el contexto directo donde acontece esta declaración, que es el inicio de la celebración del Sínodo de Obispos de Europa. Dos realidades que me parece que en sí mismas ya nos aportan algo, ¿no? Ya casi a las puertas del nuevo milenio, la Iglesia ciertamente no podía ser ajena a la sensibilidad general en relación con grandes temas sociales y culturales. Y sin duda uno de ellos, aun cuando posiblemente todavía nos queda un largo camino por recorrer, es la presencia de la mujer en la vida de la Iglesia. Este gesto de declarar a tres mujeres como copatronas de Europa, a la par de los tres varones ya reconocidos, recordamos Benito, Cirilo y Metodio, ¿no?, en sí mismo yo creo que ya es un gesto sumamente significativo y quizás profético y provocador de lo que tendría que ser el nuevo milenio ya a las puertas. Por un lado, subrayar y reconocer el papel fundamental que han tenido y tienen las mujeres en el ámbito social y eclesial. Ciertamente, como un gesto, si queremos, de justicia, que en el caso de Edith Stein adquiere un sentido muy ligado a lo que fue también su trayectoria humana, orientada a la reivindicación y a la lucha por los mismos derechos de igualdad de la mujer. Creo que a nadie que conozca un poco la biografía de Edith Stein se le escapa la centralidad de esta cuestión a lo largo de toda su vida, ¿no? No solo fue una cuestión, digamos, unida a sus reivindicaciones estudiantiles y políticas, sino que se constituyó también en ella en un tema privilegiado en su actividad académica y como conferenciante. Cierto es que con el paso del tiempo y la reflexión, la cuestión femenina comenzó a orientarse más hacia la comprensión del género, estableciendo las bases para el desarrollo de lo que podríamos denominar una antropología diferencial,
pero enraizada en una visión integral de la naturaleza humana, concretamente la femenina. En esta cuestión, por sí misma, la figura de Edith Stein adquiere y adquirirá en los años venideros una relevancia de primer orden, especialmente frente a la confusión creada ideológicamente, pero sin ningún fundamento ni antropológico ni científico, de una ideología mal llamada de género, tal como hoy se presenta o se promueve, ¿no? Es sumamente curioso, fíjense, descubrir cómo Edith Stein y sus compañeras en el movimiento feminista insistían en la cuestión de género como elemento importante para poder llegar a una auténtica equiparación del hombre con la mujer. Defensoras de la igualdad de derechos acentuaban con fuerza la diferencia de género, no como una realidad estructural externa o como una realidad cultural, sino como un elemento cualificante y determinante de la vocación, del ser, del ethos, tanto masculino como femenino. Y supieron darle una fundamentación sólida, antropológica y no ideológica, humanizadora y realizadora del ser. En este sentido, supo integrar la visión objetiva de una antropología de cuña fenomenológica con los avances de la ciencia y de la psicología, sin olvidar la fuerza determinante de la revelación en la comprensión de la especificidad del género, la complementariedad y la condición determinante. Confío, como decía antes, que este será un valor que se habrá de profundizar y evidenciar, tanto en su perspectiva antropológica como teológica, de cara a rescatar a la mujer de las garras de una ideología despersonalizadora y aberrante. Sobre esta problemática, que parece ignorar la actual ideología del género, ya prevenía Edith Stein en su etapa como feminista y política, como miembro del Partido Socialdemócrata y todavía no convertida, con un texto que os voy a citar. Fijaos, en unos breves artículos recientemente encontrados y publicados bajo el título La politización de la mujer, escritos entre 1918 y 1919, reflexionando sobre la adquisición del derecho al voto que había adquirido en 1918 la mujer en Alemania y la inmersión de la mujer en la política, advertía ya Edith Stein en estos artículos del grave peligro de que todo ello, si no se atiende a lo fundamental, conlleva el riesgo de que la mujer pierda su esencia femenina y con ello quede anulada su identidad y la gran aportación que se espera que la igualdad de la mujer pueda aportar a la sociedad. Una reflexión que, como digo, me parece sumamente importante, ¿no? Es así que el acento puesto en la condición femenina forma parte del porqué de esta proclamación que quedará explicitada en el número 3 del motu propio que escribirá Juan Pablo II, donde subraya que considero particularmente significativa la opción por esta santidad de rostro femenino en el marco de la tendencia providencial que en la Iglesia y en la sociedad de nuestro tiempo se ha venido afirmando, con un gran reconocimiento cada vez más claro de la dignidad y de los dones propios de la mujer. El otro contexto al que hacía alusión en este punto, ¿no?, es el de la celebración misma del Sínodo de los Obispos de Europa. Digamos, yo creo que es lógico, pero también significativa, la elección de este acontecimiento eclesial por parte del Papa como el marco idóneo para la proclamación de las 3 copatronas de Europa. Un acontecimiento que pilló de sorpresa a todo el mundo. El sínodo, de hecho, abría su celebración ese mismo día, el 1 de octubre de 1999. Y en la misa de apertura, a la luz del lema del encuentro,
Jesucristo vivo en su Iglesia, fuente de esperanza para Europa, afirmaba Juan Pablo II, unidos por el deseo de que el anuncio y el testimonio de Cristo, vivo, ayer, hoy y siempre, sean cada vez más eficaces y concretos en todos los rincones de Europa. Palabras que pienso que evidencian la intencionalidad central del sínodo desde la perspectiva del Papa y que corresponde precisamente a la esencia evangelizadora de la Iglesia, una Iglesia que en Europa se confronta con unos grandísimos retos, ¿no? Especialmente frente a la descristianización de sus países, ¿no? Ciertamente el Papa apunta, como él mismo explicita, a tratar de potenciar una fuerte invitación a la esperanza. El Dios de la Alianza, dice, conoce el corazón de sus hijos y las muchas pruebas dolorosas que las naciones europeas han tenido que sufrir a lo largo de este atormentado y difícil siglo que ya se acerca a su fin. Alusión a la esperanza que pienso que hoy en día sigue teniendo una actualidad mordiente, especialmente en el contexto que estamos viviendo con la pandemia y que tanto está condicionando la vida y el progreso en Europa y en el mundo entero, ¿no? La mirada a ciertos personajes que han sabido permanecer firmes en medio de las situaciones negativas de la historia, yo creo que nos ofrece un paradigma importante y más que necesario en esta situación. Un texto que justificaría las razones y el porqué de esta declaración es la síntesis que, en cierto modo, presentaba el Papa en su homilía de lo que ha sido y es la historia reciente de Europa, y cuyas consecuencias aún en cierto modo arrastramos. Decía el Papa, él, el Emmanuel, el Dios con nosotros, ha sido crucificado en los campos de concentración y en los gulags. Ha conocido el sufrimiento en los bombardeos y en las trincheras. Ha padecido donde el hombre, cada ser humano, ha sido humillado, oprimido y violado en su irrenunciable dignidad. Cristo ha sufrido la pasión en las innumerables víctimas inocentes de las guerras y de los conflictos que han ensangrentado las regiones de Europa. Conoce las graves tentaciones de las generaciones que se preparan a cruzar el umbral del tercer milenio. Desgraciadamente, los entusiasmos suscitados por la caída de las barreras ideológicas y por las revoluciones pacíficas del 89 parecen haberse extinguido de forma rápida al chocar con los egoísmos políticos y económicos, y en los labios de muchas personas en Europa afloran las palabras desconsoladas de los dos discípulos que iban por el camino de Emaús. Nosotros esperábamos. Fijaos, un párrafo que me parece haber sido escrito hoy mismo y en la que resuena, sí, una llamada a la esperanza en Cristo solidario, presente con los sufrientes. Una esperanza que, sin embargo, parece sufrir la fragilidad de los egoísmos y nacionalismos que hoy emergen con cierta fuerza, ¿no? Y Edith representa, en cierta manera, ese sufrimiento de todos y cada uno, dándole además una consistencia teologal que asegura su valor y su sentido, aun en la tendencia peligrosa a la anulación de los verdaderos valores humanizadores. Santos, que en el caso de Edith, apuntan a una dimensión vital e histórica capaz de forjar y mantener el valor de la esperanza. Y así lo dejaba plasmado el Papa en las conclusiones de su intervención homilética. Las tres santas escogidas como patronas de Europa están relacionadas de modo especial con la historia del continente. Edith Stein, que proviniendo de una familia judía, dejó la brillante carrera de estudiosa para hacerse monja carmelita,
y murió en el campo de exterminio de Auschwitz, es un símbolo de los dramas de la Europa de este siglo. Símbolo de los dramas de la Europa de este siglo, ¿no? Las tres expresan admirablemente otro valor que me parece fundamental, ¿no? La síntesis entre contemplación y acción. Su vida y sus obras testimonian con gran elocuencia la fuerza de Cristo resucitado, la fuente de nuestra esperanza, ¿no?, que vive en su iglesia. Fuerza de amor generoso a Dios y al hombre. Fuerza de auténtica renovación moral y civil. En estas nuevas patronas tan ricas en dones, pueden hallar inspiración los cristianos y las comunidades eclesiales de todas las confesiones, al igual que los ciudadanos y los estados europeos, sinceramente comprometidos en la búsqueda de la verdad y del bien común. La búsqueda de la verdad y del bien común, como un elemento aglutinador del gran proyecto de Europa, del gran proyecto de la humanidad, ¿no? Al fin y al cabo, ese es el objetivo de miras de una Unión Europea que vaya más allá de los simples intereses nacionalistas o partidistas, ¿no? Creo que resulta evidente la oportunidad y las razones de fondo de la elección de Edith como patrona de Europa. Aspectos que todavía van a quedar mucho más claramente detallados y reflejados en el motu propio escrito para la ocasión. Me atrevería a decir incluso que el Papa, previendo la evolución política de Europa, se adelanta a la necesidad de proponernos un paradigma que sea capaz de aunar no solo la santidad, sino la constante preocupación y búsqueda de las raíces que constituyen y potencian la verdadera dignidad humana. Vamos al segundo punto, donde vamos a tratar de centrar la mirada en la carta apostólica, en el motu propio Espe Edificandi, promulgado el 1 de octubre del 99 y con el cual declara Juan Pablo II a estas tres santas como copatronas de Europa, ¿no? Este motu propio, a pesar de que es un texto realmente muy breve, ¿no?, sintetiza, creo que magníficamente, algunos de los aspectos que justifican la elección, ¿no? En el caso de Edith, su posicionamiento actual y su pertenencia a la reciente historia europea evidencia quizás con más claridad tantos aspectos esenciales a la construcción de un humanismo fundante y fortalecedor de la construcción de una Europa humanista, ¿no? Cierto que la perspectiva de presentación que hace el Papa es claramente cristiana, si bien tiene una proyección de amplias miras capaz de incluir a las diversas culturas, religiones, confesiones o incluso sensibilidades políticas bajo el común denominador de los principios éticos y humanistas, ¿no? Por eso la primera llamada de atención, digamos, se dirige a los cristianos, a los que invita directamente a una toma de conciencia de su identidad y de su misión en favor del bien común. Digamos, me parece sumamente interesante, ¿no? Es decir, si es un documento abierto, es una propuesta abierta que incluya a todos, pero cuyo principio inicial reside en la invitación a los cristianos a ser consecuentes con su ser y su vocación, ¿no? Algo que refleja a continuación el Papa al presentar la santidad como ese tesoro que nos alienta y nos fortalece, ¿no? Más allá de los devocionalismos en los que fácilmente caemos, el Papa nos invita a asumir ese tesoro, dice él, de la santidad, ¿no?, como aliciente en este proyecto de vida, ¿no?, como posibilidad, como fuente de comunión y de esperanza, ¿no? Pues los santos son una importante ayuda espiritual en este camino de implicación y aportación. En cuanto representantes, en cuanto testigos de la propia historia,
en cuanto a representantes de esa historia del pueblo europeo y que por lo tanto evidencian un valor común y un reto que emana de todos ellos, ¿no? Si bien, fijaos, estos elementos de una u otra manera se adecúan a justificar la importancia que puedan tener estas tres santas elegidas para el continente europeo, la especificidad de Edith Stein va a ser recalcada también explícitamente. Creo que merece la pena leer en este contexto parte de esa referencia explícita que hace el Papa a Edith Stein. Y fijaos lo que dice. Teresa Benedicta de la Cruz, recientemente canonizada, no solo transcurrió su existencia en diversos países de Europa, sino que con toda su vida de pensadora, mística y mártir, lanzó como un puente entre sus raíces judías y la adhesión a Cristo, moviéndose con segura intuición en el diálogo con el pensamiento filosófico contemporáneo y, en fin, proclamando con el martirio las razones de Dios y del hombre en la inmensa vergüenza de la Shoah. Se ha convertido así en la expresión de una peregrinación humana, cultural y religiosa que encarna el núcleo profundo de la tragedia y de las esperanzas del continente europeo. Os merecería la pena detenernos en cada uno de estos aspectos que subraya aquí el Papa, ¿no? Y que hacen emerger la fuerza que tiene el personaje en cuanto paradigma de un proyecto. Subrayaba el Papa, ¿no? Lanzó como un puente. Es decir, la necesidad de abrirnos a esa perspectiva intercultural e interreligiosa que construye comunidad, que construye humanidad, ¿no? El diálogo con el pensamiento filosófico contemporáneo, luego volveré sobre ello, ¿no? Porque me parece sumamente importante la aportación increíble que hizo Edith Stein, ¿no? Pero que quizás por el hecho de ser mujer y de ser después monja, pues ha quedado escondido y anulado, o, por así decirlo, desamparado de su presencia en lo que tendría que ser la historia contemporánea y las grandes cabezas pensantes mujeres, ¿no? El martirio, subraya el Papa, ¿no? Frente a esa realidad de un hombre capaz de exterminar al hombre, que sin duda alguna pone el acento en el gran interrogante de la historia, ¿no? ¿Hasta dónde es capaz de llegar el ser humano cuando pierde de vista la identidad de su propio ser y la dignidad de los otros, ¿no? Y por eso subraya el Papa que su vida se convierte así en una expresión de lo que es la peregrinación humana, cultural y religiosa, que encarna todos esos valores que forman parte de la tragedia y de las esperanzas, en definitiva, dice él, del continente europeo, ¿no? Por eso dice también esta expresión tan hermosa el Papa, ¿no? Que todo expresa en Edith el tormento de la búsqueda y la fatiga de la peregrinación existencial. Dos elementos que sin duda alguna caracterizan la tensión vital y existencial de todo ser humano, ¿no? Que de una u otra manera, equivocados o no equivocados, condicionados o no condicionados, todos andamos en búsqueda y todos peregrinamos en esta existencia y fatigamos por el anhelo de ser felices, de realizarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Más adelante, el Papa hace una breve síntesis de la biografía de Edith, donde va a subrayar diversos elementos que él considera significativos, ¿no? Os los leo también. Orientada en la línea de la corriente fenomenológica, supo tomar de ella
la exigencia de una realidad objetiva, que lejos de reducirse al sujeto, lo precede y establece el grado de conocimiento, debiendo ser examinada con un riguroso esfuerzo de objetividad. Fijaos, un valor ya fundamental, la necesidad de la objetividad, que va a ser el fundamento de un diálogo y de un encuentro. Porque si todos nos encerramos en nuestros subjetivismos, caemos en la incomprensión total, ¿no? Es preciso ponerse, subraya todavía el Papa a la luz de la biografía de Edith, ponerse a la escucha de la realidad, captándola sobre todo en el ser humano por esa capacidad de empatía que permite en cierta medida hacer propia la experiencia del otro. En esta tensión de la escucha fue donde ella se encontró, por un lado, con los testimonios de la experiencia espiritual ofrecidos por Santa Teresa y otros grandes místicos. Es particularmente apreciable su militancia en favor de la promoción social de la mujer, y resultan verdaderamente penetrantes las páginas en las que ha explorado la riqueza de la femineidad y la misión de la mujer desde el punto de vista humano y religioso. Edith hizo suyo el sufrimiento del pueblo judío a medida que éste se agudizó en la feroz persecución nazi, que sigue siendo, junto a otras graves expresiones del totalitarismo, una de las manchas más negras y vergonzosas de la Europa de nuestro siglo, y permanece como anuncio del Evangelio de la Cruz, con el que quiso identificarse con su mismo nombre de religiosa. Un representante, finalmente dice el Papa, de esa protesta contra todas las violaciones y los derechos fundamentales de la persona. Y por otra parte, una señal de ese renovado encuentro entre judíos y cristianos, ¿no? O sea, cada uno de estos puntos los podríamos enormemente y ampliamente comentar, ¿no? Pero creo que todo ello encuentra una síntesis explicativa en las palabras conclusivas que el mismo Papa nos ofrece en este motu propio, ¿no? Él escribe: declarar hoy a Edith Stein copatrona de Europa significa poner en el horizonte del viejo continente una bandera de respeto, de tolerancia y de acogida, que invita a hombres y mujeres a comprenderse y a aceptarse, más allá de las diversidades étnicas, culturales y religiosas, para formar una sociedad verdaderamente fraterna. Creo que estas palabras son una admirable síntesis, ¿no?, de la razón del por qué Edith Stein, patrona de Europa, por qué Edith Stein, en lo que representa su vida, su investigación y la dedicación de toda su trayectoria, ¿no?, tiene tanto que ofrecer a la construcción de esa fraternidad humana, ¿no? Y llego así al tercer punto, que voy a tratar de desarrollar muy brevemente, aunque podríamos ampliarlo enormemente, ¿no? Es decir, más allá de lo escrito, más allá de lo señalado explícitamente por Juan Pablo II en el motu propio, ¿qué nos aporta Edith, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, en la construcción de Europa, en la construcción de un humanismo integral, ¿no? Y sin duda alguna, tanto podríamos decir aquí, ¿no? Y de hecho, si quisiéramos con una palabra sintetizar la vida y la obra de Edith Stein y su aportación a la humanidad, esa tendría que ser posiblemente la verdad sobre el hombre. Desde que ella, en su adolescencia atea, intuye que el sentido de su vida está en servir a la humanidad, en gran medida ella ya se adentra en lo que podríamos denominar la gran revolución antropológica que experimentó la Iglesia y la sociedad en las primeras décadas del siglo XX.
Ella buscó integrar, buscó abrir y favorecer el diálogo, y de hecho participó con gran ahínco junto al jesuita Erich Prisvara, reconocido como el padre de la teología moderna, en la tarea de favorecer precisamente ese diálogo y la mutua comprensión entre pensamiento cristiano tradicional y pensamiento contemporáneo, ¿no? El trabajo inmenso, ingente que se pudo hacer en esa década, en la década de los años 20, es increíblemente enriquecedor, ¿no? En cierto sentido es un valor que ya le reconociera el mismo Papa Juan Pablo II en la encíclica Fides et Ratio, al colocarla como uno de los modelos o paradigmas en este reto de diálogo vital e intelectual. Afirmaba el Papa en el número 74 de esta encíclica que la fecunda relación entre filosofía y palabra de Dios se manifiesta también en la decidida búsqueda realizada por pensadores más recientes. Prestar atención al itinerario espiritual de estos maestros ayudará sin duda alguna al progreso en la búsqueda de la verdad y en la aplicación de los resultados alcanzados al servicio del hombre. Fijaos, palabras que en el fondo sintetizan muy bien toda la dinámica de lo que realmente fue la trayectoria de Edith, ¿no? Que en ese camino de entrega a la búsqueda de la verdad, donde ella fue trazando todo un itinerario de comprensión y fundamentación de la vida del ser humano. Los estudios realizados en los años previos a su entrada en el catolicismo, su servicio como enfermera voluntaria de la Cruz Roja durante la Primera Guerra Mundial, el percibir y el entrar en contacto con toda esa tragedia humana, ¿no? Y al mismo tiempo entrar en el ámbito de la revolución o de la transformación de los humanismos, ¿no? Nos ofrece un amplísimo material de carácter antropológico que se nos antoja necesario e imprescindible en la construcción de un mundo más auténticamente humano. Para construir Europa necesitamos construir personas. Y no es posible construir, y aquí encontraríamos un principio básico del proyecto de Edith Stein, no es posible construir si antes no conocemos y tenemos clara la estructura que ha de configurar un edificio sólido y permanente. Uno de los escritos de Edith significativamente lleva por título La estructura de la persona humana. Un escrito que ella prepara como un curso para formar antropológicamente a los futuros maestros, maestras, profesores, educadores en diversos ámbitos escolásticos y universitarios. Y ella se plantea como principio básico, si queremos educar, si queremos construir, ser conscientes lo más completamente posible de la estructura que configura al ser humano. Y por eso el gran esfuerzo de Edith de entender al ser humano desde abajo hasta arriba, de entenderlo en su condición animal, en su condición biológica, en su condición psicológica, en su condición anímico-corporal, espiritual, para que teniendo una visión de quién es la persona, podamos contribuir en la construcción de personas y no hacer otras dinámicas como, por desgracia, habitualmente se hacen, ¿no? Basadas más en principios de intereses o en principios ideológicos que no en la condición auténtica del ser humano, ¿no? A ello va a dedicar Edith Stein toda su vida. Y curiosamente así lo expresa en su último escrito, La ciencia de la cruz, escrito poco antes de ir a los campos de concentración, donde confiesa haber dedicado toda su vida a tratar de entender y comprender la estructura de la persona humana. Porque de ahí emerge la verdad del ser humano. En lo que somos está ya inscrita nuestra verdad y hacia dónde debe tender nuestra condición, ¿no?
Ciertamente no es momento, ni mucho menos, de entrar ahora en análisis profundos y detallados, pero baste recordar las cuestiones centrales que se plantea Edith Stein en esos trabajos escritos incluso antes de su conversión, y en los que intenta dar una respuesta objetiva desde la perspectiva de la intersubjetividad, y que ya mencionaba el Papa Juan Pablo II bajo el tema de la empatía, ¿no? Que constituye el tema de la tesis doctoral de Edith, ¿no? Y al que ella se dedica con esfuerzo. ¿Por qué? Porque le interesa entender qué es lo que fundamenta las relaciones intersubjetivas. Cómo un sujeto con su experiencia puede entrar o comprender o atender a la realidad subjetiva del otro individuo. ¿Cómo es posible que las subjetividades puedan entrar en comunión y comunicación? ¿Qué es lo que fundamenta y hace posible que los seres humanos puedan relacionarse? Es el gran interrogante que trata de resolver Edith Stein en ese trabajo sobre el problema de la empatía, ¿no? Pero se podrían también mencionar sus trabajos sobre el problema de la libertad en el ser humano y su valor, o la justa corresponsabilidad entre individuo y comunidad, ¿no? Tema que trata Edith Stein de ahondar y profundizar cuando emergen todos esos totalitarismos que amenazan con imponerse en Europa, al final ya de la Primera Guerra Mundial, con la revolución comunista bolchevique en Rusia, o todos los fascismos, nacionalismos nacientes que intentan ocupar el espacio aprovechándose de la crisis no generada, ¿no? O su trabajo titulado Una investigación sobre el Estado, dedicado a la formación del Estado moderno, que en su opinión debe fundarse en la comunidad. De hecho, os leo una afirmación que hace, ya casi concluyendo, la doctora María Clara Álvarez, ¿no? En un trabajo sobre derechos, deberes y libertades en la percepción del Estado, ¿no? Ella es catedrática de la Universidad Autónoma. Y ella dice, en relación con Edith Stein, se muestra, en mi opinión, especialmente inspiradora en un momento como el actual, en el que la cosmovisión humanista está absolutamente desplazada por otra, al menos en la esfera de las relaciones internacionales y aún internas, profundamente mercantilista con preocupantes aspectos xenófobos. Un momento identificativo con esta globalización, sostenida sobre los fundamentos de la libre circulación de capitales, control del tráfico de mercancías, del norte rico al sur pobre, y por la prohibición del libre tránsito de inmigrantes de los países eufemísticamente llamados en vías de desarrollo hacia los países desarrollados. En este preciso sentido, la perspectiva de una comunidad estatal supranacional y, en especial, contemplar al otro como persona en vez de individuo, contribuiría, desde luego, a una visión del mundo más integral e integradora y, naturalmente, facilitaría que la efectiva realización de las libertades, derechos y deberes humanos tuviera lugar. Fijaos, un trabajo que escribe y prepara Edith Stein antes de su entrada en el catolicismo, pero que asume totalmente después de su conversión, porque son fruto de esa búsqueda de la verdad, de esa apertura a la objetividad de la realidad y de la comprensión del ser humano, ¿no? Ciertamente, como ya he señalado, al tema sociopolítico se añade la relevancia que Edith puede tener en el ámbito educativo y pedagógico. Y ya han surgido varias tesis doctorales en el ámbito pedagógico, ¿no? Especialmente porque supo enfrentar y resolver el grave problema de los individualismos o de la masificación, orientando la mirada hacia una educación integral centrada en la importancia radical de la individualidad, pero nunca como oposición a la comunidad, ¿no? Y en el ámbito, diríamos,
religioso, sin duda alguna, aparte de la perspectiva ecuménica e interreligiosa que ella realiza en su vida y en una época y en un momento en el que estaba prohibido, ¿no? En el que no había salvación fuera de, ¿no? Encontramos a una mujer fuerte, convencida de su fe y que es capaz de abrirse a una perspectiva diferente, integradora, evangélica, ¿no? Sin olvidar la implicación en todo lo que supuso su inmersión en el catolicismo, ¿no? La reivindicación del papel del laico, del papel y del valor de la mujer, todo lo que va a ser o fue la reforma litúrgica, la visión de la espiritualidad, la importancia de la palabra, del testimonio existencial de los místicos, ¿no? Elementos que para ella son fundamentales para enriquecer todo el dinamismo vital y existencial del cristianismo, ¿no? En definitiva, y estos son solo como titulares de toda una riqueza escondida, ¿no? Aspectos ligados a lo que fue su trayectoria y peregrinación existencial, siempre orientada a tratar de entender, de comprender, de iluminar la verdad y la dignidad de la persona humana. No podemos construir casas sin poner fundamentos. No podemos construir Europa sin formar, sin forjar auténticas personas, hombres y mujeres libres, conscientes de su verdadera dignidad, de su vocación y de su identidad. Bueno, pues aquí un poco tratando de dar respuesta a esa pregunta, a ese interrogante, ¿no? Y al mismo tiempo tratando de ¿no? De qué significa construir y cómo tenemos tantos materiales que nos ofrecen estos santos y estos personajes en nuestro empeño cotidiano por seguir construyendo humanidad, por seguir construyendo Europa. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier.